Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Evo Aprehensión. Conclu Evo Aprehensión. Esa es la etiqueta, es el regalo que dice Evo le dieron precisamente desde el Ministerio Público, desde la Fiscalía en Bolivia, una orden de aprehensión. Así que Conclu Evo Aprehensión, la etiqueta, @soyfdelrincón, la cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. El 18 de diciembre de 2005 se celebran elecciones generales en Bolivia. Ese día las urnas dieron el triunfo al candidato a la presidencia, Evo Morales. 14 años después, el ahora expresidente recibió lo que él mismo calificó como el mejor regalo, dice, para ese aniversario. Un regalo, por supuesto, envenenado, ¿no? Sobre Evo Morales pesa desde hoy una orden de aprehensión en Bolivia por la presunta comisión de los delitos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo. 3 cargos muy graves. El documento fue publicado este miércoles por el ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, en su cuenta de Twitter. Y la presencia de Morales se requiere ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción para prestar declaración informativa dentro del caso designado como FIS, F-I-S, conocido popularmente como el caso Audio, seguido de oficio por el Ministerio Público. Dicha orden podrá ser ejecutada a cualquier hora de cualquier día hábil. El 22 de noviembre, el gobierno interino de Yanine Áñez interpuso una querella penal contra el expresidente Evo Morales, precisamente por eso, terrorismo y sedición. ¿Cuáles fueron las pruebas? Bueno, la prueba usada para justificar esta demanda es la grabación, la famosa grabación en la que presuntamente se escucha a Morales ordenar al dirigente del MAS, Faustino Yucra, que también figura en la orden de aprehensión, mantener los bloqueos en las ciudades de Bolivia. De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General de Bolivia, la Comisión de Fiscales del caso ha establecido, gracias a varios informes, que esas conversaciones son fidedignas y que no hubo alteración en las grabaciones. Es decir, se hizo la diligencia para verificar el audio, ¿no? Y de acuerdo a dictámenes de especialistas, es la voz de Evo Morales en el teléfono. Queda así asentado precisamente ante la propia Fiscalía General de Bolivia. Y el fiscal, Juan Lanchipa, también se refirió a los hechos. Según dijo, las llamadas se habían producido después de que Evo Morales dejara la función pública, por lo que correspondería a un juicio ordinario y no un juicio de privilegio. Esto es muy importante, obviamente, ¿no? Porque ya no estaba como presidente. Ese fuero que le podía dar la presidencia, pues ya no lo tendría y sería un juicio ordinario. Para ejecutar la orden de aprehensión, informó Lanchipa, se solicitará la colaboración de Interpol. Esto es importante. Vamos a hablarlo ahora más detenidamente, precisamente con el ministro Murillo. Y desde Argentina, donde ha solicitado refugio, ya cambió el estatus, refugio, que este es otro tema muy complicado, Evo Morales aseguró que se trata de una orden injusta, ilegal e inconstitucional, aunque dice que no le asusta y adelanta que seguirá en la lucha política e ideológica por lo que él entiende y llama una Bolivia libre y soberana. Escúchelo. Orden de aprehensión injusta, ilegal, inconstitucional. No me asusta. Desde 1989, todos los presidentes hasta el 2005 me procesaron de terrorismo, sedición, hasta de narcotraficante, hasta de asesino. Les he ganado todos los procesos. Pero mientras tenga la vida y el destino me acompañe, voy a seguir la lucha política por una Bolivia digna, soberana, porque trabajamos, luchamos por los más humildes. Eso es nuestro pecado, eso es nuestro delito. Mientras tanto, en Washington, el Consejo Permanente de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, aprobaba con 18 votos a favor, 4 en contra y 11 abstenciones, una resolución de rechazo de la violencia y llamamiento al pleno respeto de los derechos de los pueblos indígenas en Bolivia. Previamente, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se había reunido con el ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, quien se encuentra precisamente en Washington para hablar sobre el proceso de transición en ese país, prestando especial atención a la convocatoria y celebración de las próximas elecciones. Así que muchos temas que hablar. Vamos con mi invitado de esta noche. Le doy la bienvenida entonces a Arturo Murillo, el ministro de Gobierno de Bolivia, que me acompaña desde Washington. Ministro, bienvenido una vez más. Buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Fernando, gracias por la invitación. Es un gusto poder volver a estar en tu programa y poder dirigirme al mundo y en especial a mi país para informar cómo nos ha ido en nuestras actividades
estos días en Washington. Por supuesto. Importante empezar, obviamente, ministro, con el tema de la orden de aprehensión en contra del expresidente Evo Morales. Cuando ustedes han dicho que solicitarán el apoyo de Interpol, ¿a partir de cuándo ya lo hicieron y de qué forma? ¿Qué es lo que están solicitando? Bueno, Fernando, recién hoy día ha salido la orden de aprehensión del señor Evo Morales, expresidente de los bolivianos, por terrorismo, por sedición y por financiamiento al mismo. En las próximas horas me imagino que el fiscal Lanchipa pedirá pues toda la colaboración de la Interpol para que puedan ayudar en la aprehensión del señor Morales, para que pueda rendir cuentas al pueblo boliviano por los delitos cometidos, delitos gravísimos y doblemente graves, porque el terrorismo y la sedición es un delito muy grave en cualquier ciudadano, pero es más grave aún cuando lo hace un expresidente del país, una persona que tenía confianza de muchísimos de los bolivianos y que nos hemos quedado realmente sorprendidos por esas actitudes criminales del señor Evo Morales. Ministro, ¿la solicitud a Interpol será para su captura? Por supuesto que sí. Evo Morales tiene una deuda con el Estado boliviano. Evo Morales debe rendir cuentas al pueblo boliviano y debe pagar, porque hay delitos que se los debe pagar con la ley, con la cárcel, y los errores políticos se los paga con el voto del pueblo. Los errores políticos en este momento no son el problema, son los delitos que ha cometido el señor Evo Morales. Y obviamente va a ser un poco complicado poder detener a Evo Morales porque está en el vecino país de la Argentina, pero podemos nosotros activar lo que se llama la extradición que el mismo señor Evo Morales aprobó el 2014, ratificó el 2014 con el pueblo argentino. Sin embargo, aquí hay un tema que le complica o le impide prácticamente la extradición, y creo que usted lo sabe muy bien, y es el estatus de refugiado. En este estatus de refugiado, precisamente una de las condiciones de ser refugiado es que no se le lleve de vuelta al país en el que se presume pudiera correr peligro su vida, entre otras cosas más que estipulan los tratados internacionales. Y es por eso que se entrega precisamente el estatus de refugiado. Así que será muy difícil si desde el gobierno de Alberto Fernández se le está viendo como una persona perseguida o una persona que corre peligro su vida en Bolivia, va a ser muy difícil que puedan tener alguna acción de extradición. Veremos cómo nos responde el gobierno de la Argentina, Fernando. Claramente el señor Evo Morales, nadie lo está persiguiendo. Él solo se ha metido en los problemas que se ha metido por condenar a un pueblo, por pedir que se ahogue a un pueblo, que se le quite la comida, que se cerquen las ciudades, que se le corten todos los suministros para que ese pueblo pueda sufrir de hambre y morir de hambre. Eso ha sido un gran golpe al corazón de la democracia de Bolivia. Es el mayor daño que le ha hecho el expresidente Morales a los bolivianos. Y esto obviamente tiene que pagarse, y se paga con la justicia, se paga con la ley. Y aquí tiene que quedar muy claro una cosa, Fernando. Este fiscal general, el que activa estos procesos, es un fiscal puesto en el gobierno de Evo Morales, no es un fiscal puesto por nosotros. Los 2/3 del fiscal de la bancada de Evo Morales elige el fiscal Lanchipa, y obviamente no le queda otra solución al fiscal que activar lo que la ley le obliga a que active, porque en caso contrario él sería el procesado. No, lo tengo clarísimo, esto lo hemos venido diciendo, bueno, yo lo he venido resaltando desde hace mucho tiempo. Tienen que entender que la estructura de las instituciones sigue siendo la estructura de Evo Morales, ¿no? Cuando se toman decisiones de Fiscalía, Ministerio Público, o sea, es decir, es gente que trabajaba con el propio Evo Morales. Eso no ha cambiado. Las instituciones siguen siendo operadas por funcionarios del expresidente Morales. Ahora, ¿cómo pensar que Argentina va a querer colaborar con ustedes, ministro Murillo, cuando Alberto Fernández pues ni siquiera reconoce a la presidenta Yanine Áñez como presidenta interina? Bueno, es un tema que lo veremos en el camino, Fernando. Nosotros creemos que estamos haciendo lo correcto, estamos pidiendo lo correcto. Obviamente los países democráticos seguramente también exigirán
que primero el señor Morales tenga que cumplir con la ley. Mire, ¿por qué salió Evo Morales de México? Porque no estaba cumpliendo con la ley, tuvo que salir corriendo de México a refugiarse. Primero fue a Cuba y después se refugió en Argentina. Las puertas para los países que... Eso no lo dijo, oiga, nada más quiero aclarar, eso no lo dijo el gobierno mexicano, ¿eh? El gobierno mexicano salió el canciller Ebrard a decir que pensaban incluso que iba a regresar, pero en ningún momento dijeron que no estaba cumpliendo con la ley. Solo para aclararlo, solo para aclararlo. No, está bien, Fernando, pero todos sabemos que no estaba cumpliendo con la ley porque estaba violando los tratados de refugio justamente y también lo está haciendo en la Argentina. Y usted sabe que un refugiado no puede hacer lo que Evo Morales hace en los países que le están dando amigablemente refugio. Y esto va a poner en problemas también al gobierno argentino, eso está clarísimo. Ahora, ¿cuánto tiempo aguanta el gobierno argentino? Veremos. Yo no creo que aguante mucho tiempo porque el gobierno argentino no es el gobierno de México, no tiene la fortaleza de gobierno de México y está claro que los gobiernos claramente democráticos también se van a molestar porque se violen los tratados de refugio. No nos parece a nosotros correcto que un señor que esté perseguido por la ley, que tiene problemas con la ley, que se dice refugiado, empiece a golpear y a insultar a un país y a tratar de desde lejos hacer sedición o hacer movimientos extraños en un país. Lo está haciendo desde ya, ¿eh? Vamos a ver, es cierto lo que usted dice, vamos a ver en el camino qué es lo que pasa. Por otro lado, bueno, hay que decir, la presunción de inocencia tiene que llevarse todo el proceso para poder determinar concretamente su culpabilidad, eso también es importante. Voy a cambiar el tema porque tengo poco tiempo, ministro Murillo. Le quiero decir, estuvo en la OEA, efectivamente, pero al mismo tiempo se llevan un revés con esta resolución del Consejo Permanente, donde se habla del respeto a los pueblos indígenas, a sus derechos, al tema de los vestigios, respecto a símbolos, vestigios tradicionales, prácticas religiosas. Es decir, este informe, parte del mismo, no lo voy a leer completo obviamente, pues no los deja muy bien parados. ¿Y por qué? ¿Por qué fue eso? Habló de este tema con el secretario Almagro y además, bueno, la votación fue a favor de aprobar esta resolución. No, Fernando, no hablé del tema porque todavía no se había tratado este tema, sabíamos que había un tema en agenda. El día de ayer visitamos al señor Almagro para pedirle que acompañe el tema de las elecciones, que nos dé un muy buen equipo y además no solamente queremos el concurso de la OEA en las elecciones próximas en este gobierno de transición de la señora Yanine Áñez, sino que queremos que otros países más, que la Comunidad Europea y todos los que quieran venir a hacer una observación a Bolivia lo hagan. Claramente el señor Almagro nos dijo que nos iban a dar todo el apoyo, también nos ratificó que era importante que en todo el país hubiera presencia de Estado, hubiera presencia policial para que se puedan llevar las elecciones con transparencia, para que pueda haber el control y la seguridad además para los miembros que vayan a ver las elecciones, que los veedores que vayan a estar allá. Esto fue lo que vimos muchísima receptividad de parte de él. Agradecimos el informe que sacaron sobre las elecciones, el gran fraude que se presentó ante el mundo, realizado por el gobierno del expresidente Morales. Ojo, que el presidente Morales fue quien pidió esta investigación y esta auditoría a la OEA, no fuimos los opositores. Claro. Sí, no fuimos los opositores, fue él, y él recibió el revés de la OEA porque dijo la verdad. La OEA se guió a un trabajo técnico específico. Yo agradecí a nombre de la presidenta Yáñez este trabajo y pedimos que además acompañaran las próximas elecciones por la transparencia del mismo. El señor Almagro se comprometió a aquello. Oiga, esto lo reciben obviamente con beneplácito, por supuesto, el apoyo que se le pueda dar a Bolivia para las próximas elecciones de cualquier parte del mundo y es bienvenido. Pero reciben también con beneplácito este informe que se da el día de hoy, en donde le digo no queda muy bien parado, sobre todo por los señalamientos que hace. Ya lo habíamos hablado, el tema de la CIDH, pero ahora este informe que en el Pleno tiene más votos a favor y por eso se da a conocer esta resolución. ¿También lo recibe con beneplácito esto el gobierno? No, por supuesto que no, Fernando, porque es un informe sesgado, es un informe que ha sido manejado sin tener los criterios necesarios ni conocer lo que realmente está pasando en Bolivia. Y te doy solamente un ejemplo. Nosotros hemos visitado también la CIDH, hemos visitado
al señor Abreu de la CIDH y le hemos hecho un reclamo firme sobre el informe que él sacó sobre los derechos humanos en Bolivia, de lo que pasó en los conflictos que hubieron. Le hemos dicho que no nos parecía correcto ni nos parecía justo que saquen un informe sin haber trabajado con el acompañamiento del gobierno boliviano, y le hemos ratificado nuestra invitación para que vuelvan a Bolivia, se haga un informe abierto, claro, de vista al mundo, pero no con políticos, sino con técnicos en balística, con forenses, con los mejores expertos del mundo. Y este señor nos aceptó aquello y va a estar en los próximos días en Bolivia, y vamos a acompañar aquello para que el mundo de verdad sepa lo que pasó en Bolivia, que nos parece que es importante la transparencia, Fernando. Oiga, y antes de despedirme, quiero resaltar, y lo quiero subrayar, porque así ha sido el ministro Murillo, al menos con esta producción, con este programa y con un servidor. El ministro Murillo me dice la noche anterior, le pregunto, ¿ustedes aceptarían un grupo interdisciplinario de expertos para hacer el trabajo de investigación? Me dice, sí, lo aceptaríamos. Al día siguiente se aceptó. La misma canciller Karen Longari, que estuvo conmigo, y fue justo lo que me ha dicho el ministro la noche anterior. Así ha sido con otras cosas que hemos hablado el ministro y yo. Al día siguiente prácticamente, o a los 2 días, se ha confirmado lo que me ha dicho el ministro Murillo. Oiga, ministro, pues yo me tengo que ir, pero quiero agradecerle este contacto. Hablamos de temas muy importantes. Yo sé que fue rápido, podríamos haber hablado mucho más, pero usted sabe cómo es esto de las noticias. Tengo un informe de Bachelet sobre Venezuela, que también es muy importante. Le agradezco muchísimo, ministro Murillo. Yo le agradezco, Fernando, por la oportunidad, y le agradezco a nombre de los bolivianos, de los 11 millones de bolivianos que han luchado por la democracia, por esa revolución pacífica que ha habido en Bolivia, la revolución de las pititas, que logró tumbar al dictador. Así le llaman, la revolución de las pititas. Ya un día le explicaré con detalle a la comunidad internacional qué son las pititas, pero es una historia muy interesante. Ministro Murillo, buen viaje de vuelta a casa, y muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo para hablarnos de lo que es el primer contacto oficial, por cierto, del gobierno de Yanine Áñez con un organismo regional como es la OEA. Este es el primer contacto y lo hace el ministro Arturo Murillo. Muchas gracias, ministro. Gracias a usted, Fernando. Buenas noches.